El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes, bienvenidos nuevamente al espacio juvenil de AUPAN Televisión en Doble Vía. Es un placer saludarlos nuevamente. Eliani, ¿cómo estás? Bien, Alejo, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Hoy vamos a tener un tema con el que espero conozcamos y nos divirtamos mucho. Así va a ser. Hoy Vamos a hablar de sexualidad. Sí, es para que conozcan bastante y nos informemos todos en casa y acá también. Exacto, para eso nos va a estar acompañando una psicóloga de nuestro municipio, Carolina Vélez. Bienvenida, Caro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea un espacio donde en sus casas puedan aprender y pues acá también aclaremos muchas dudas en torno a la sexualidad. Sí. Antes, Caro, de entrar como con el tema central de hoy, que es la sexualidad, vamos a conocer de pronto un poco más de tu vida profesional para que nuestros televidentes puedan como conocer también desde sus hogares. Entonces, contemos un poquito quién es Carolina Vélez. Bueno, yo estudié en la Universidad de Antioquia, me gradué como psicóloga en el año 2013. Desde mi graduación, todo el trabajo que he hecho ha sido en el trabajo social. He trabajado con APS, salud pública. He estado todo el tiempo trabajando desde las diferentes administraciones y es para mí algo que ha sido muy satisfactorio todo el tiempo. ¿Siempre quisiste estudiar psicología? No, como muchos de las personas de acá del municipio, creería yo, entré a la Universidad de Antioquia a la carrera de psicología como por un tema de descarte, ¿cierto? No estaba como muy segura que quería psicología, pero de todas maneras empecé ese proceso. Me enamoré de mi carrera, amo lo que hago y cada día procuro que lo que yo esté haciendo y lo que esté dando a la comunidad lo vean como un trabajo en el que doy todo y que puedo hacer las cosas siempre bien. Bueno, Caro, y el trabajo con los jóvenes a lo largo de tu trayectoria ya como profesional, ¿qué tal ha sido? ¿Cómo ha sido ese acercamiento con jóvenes? ¿Has tenido la posibilidad de compartir con ellos? Sí, todo el tiempo el trabajo mío ha sido con los jóvenes, desde las instituciones educativas. Aunque también he tenido pues, la oportunidad de trabajar con adultos mayores, también trabajo con adultos mayores el tema de la sexualidad porque ellos aún viven su sexualidad, ¿cierto? Ha sido muy satisfactorio todo ese trabajo con los jóvenes indagan, siempre quieren saber, quieren ir más allá de la pregunta, entonces es algo muy bonito saber que de parte de uno ellos están llevando un conocimiento. Bueno, ¿y cuál es la pregunta más recurrente entre los jóvenes? Bueno, tengo una pregunta que hacen mucho los jóvenes y es acerca de la planificación familiar. Ese ha sido como un tema que si bien sabemos que los venden y ellos adquieren todo el tiempo los métodos de planificación en las farmacias, muchas veces no saben cuándo es que deben de iniciar la planificación familiar, ¿cierto? También tienen muchas dudas en torno al método del ritmo del calendario, que entonces los jóvenes preguntan qué es eso, cómo es, muchas instituciones lo hablan y desde la Iglesia Católica ha sido pues como lo que ellos han mandado todo el tiempo, pero entonces no se educa bien en torno al tema y muchas veces cometemos errores tratando de llevar ese método del ritmo o del calendario. Bueno, hablemos precisamente de ese tema del ritmo para que empecemos aclarando dudas, inquietudes para nuestros televidentes. Bueno, es un método de planificación familiar que trata desde que los jóvenes o más que todo las mujeres y si es posible en pareja haya un conocimiento acerca de su cuerpo, ¿cierto? Entonces es conocer cuándo las mujeres se encuentran en su época más fértil y cuándo están en los días menos fértiles. Esto solo aplica para mujeres que tienen una menstruación muy regular, ¿cierto? Una persona que tiene un periodo menstrual irregular es muy difícil calcular con el método del ritmo sus días de ovulación. Entonces, ¿el método del ritmo en qué consta? Tenemos de que las personas tienen entre 21 a 30 días sus ciclos menstruales. Hay mujeres que es cada 21, hay mujeres que es cada 24, cada 26, cada 28, algunas cada 30, ¿cierto? De acuerdo a esos ciclos, vamos a mirar que entonces la mujer tuvo su menstruación el día de hoy, ¿cierto? Se demora más o menos 5 o 6 días para que se vaya su periodo menstrual. Y llegan más o menos de 5 a 7 días después de que se les va, que las mujeres no hay fertilidad en la mujer. Y llegan otros 7 días donde la mujer es totalmente fértil y otros 7 días donde la mujer
antes de que le llegue el periodo, que tampoco es fértil. O sea que solo son ¿cierto? 7 días. 7 7 días en antes, promedio 7 días en el después. mes donde se es fértil. Hablamos más o Como el menos de 7 intermedio. días, teniendo en cuenta un periodo de ciclo menstrual más o menos de 21 días, que se demora 21 días, 7 por 3 son 21, ¿cierto? Pero entonces eso juega con la persona, periodo. ¿cierto? Eso es un método de planificar que en realidad yo no lo recomiendo muchísimo, porque eran nuestras abuelas quienes planificaban de esa forma, ¿cierto? Que porque querían saber, no querían intoxicar su cuerpo, pues que con las hormonas y Y se mucho llenaban tabú. de niños. Uno Exacto. ve que las familias antes eran de 14, 15 hijos, entonces el ritmo no era que funcionara mucho como método de planificación. Exacto, entonces es algo que yo le digo a los jóvenes, era un método que utilizaban las abuelitas, ellos dicen, no, eso no servía. Sí sirve, yo no puedo decir que no es un método que sirve, sí sirve, es un método que han utilizado, sino que no lo recomiendo. Y más en los adolescentes, que hay una menstruación, cuando inician el periodo de la menstruación, es demasiado irregular, entonces un joven no se puede ceñir a esos ciclos menstruales. ¿Qué situación es o qué método de planificar es como el ideal que se puede tener ahorita por parte de los jóvenes, o eso depende de casos? Mira, sí, yo no podría decirte el más ideal. Yo simplemente podría decirte que el mejor método que existe y para mí personalmente es el uso del condón, del preservativo, porque además de que previene un embarazo, hay la prevención de una infección de transmisión sexual. Entonces ese es completo porque nos previene dos cosas. Las pastillas, si bien nos previene de no tener hijos, pero no nos va a prevenir a nosotros de contraer una infección de transmisión sexual. Bueno, Carolina, démosle un vuelco total a esto porque estamos hablando de planificación, estamos hablando de métodos, estamos hablando de una cantidad de cosas, pero también es bueno que le aclaremos a los televidentes cuál es la diferencia entre sexo, sexualidad y genitalidad. ¿Cuál sería la diferencia en eso? Bueno, la sexualidad es como ese ambiente en que la persona se desarrolla, es esa orientación sexual que escoge el sujeto. Hoy en día vemos que existe todo un tema de diversidad sexual, ahí entra toda esta palabra de sexualidad. El sexo es lo que nos define cuando nacemos, entonces el médico dice es niño, es niña, ¿cierto? Por la vagina o por su pene, ¿cierto? Entonces sabemos que eso es el sexo. Y el tema de la genitalidad ya es un tema de los órganos sexuales, pene, vagina, senos, ano, ¿cierto? Entonces como todas esas partes íntimas que poseen las personas. Bueno, y está, entonces para aclarar también, porque muchas veces se dice que sexo es ya el coito como tal, la relación íntima entre las personas, el acto, entonces es bueno como aclarar este tipo de temáticas y que los jóvenes lo tengan claro. Exacto. Perdón, Caro, que te interrumpa. Ahí tocando todos estos temas de sexualidad, nos decías que la sexualidad es como cuando definimos qué nos gusta, cuando somos mujeres nos gustan los hombres, a los hombres las mujeres, o en el caso ya de las personas homosexuales, gays, que les gustan las personas de su mismo sexo. ¿En qué etapa de la adolescencia se podría definir esta elección de sexualidad? Mira, eso hay quienes empiezan desde pequeños, ¿cierto? Que la mamá ve que el niño se pone la toalla como el pelo, que va y busca el tacón, que simplemente todo el tiempo está buscando como ese contacto con toda esa parte femenina, y que el hombre en su desarrollo, o ese niño de su desarrollo, mostró su inclinación, ¿cierto? Y también hablamos de ya ese niño que él es niño pero que no entiende cuando empieza a jugar esas hormonas, que empieza todo ese desarrollo físico de esa persona, a no entender por qué es que el compañerito me gusta y no la niña, ¿cierto? Porque entonces ya empieza a existir más una atracción hacia un género que hacia el otro. Ahí también hay un tema de identificación y de darse cuenta de que no es un hombre, sino que le gusta o se identifica más fácilmente con el otro sexo, con su mismo sexo que con el otro, ¿cierto? Entonces no existe una edad. Yo digo que desde pequeños hay ciertas manifestaciones. También hay quien en su vida tuvieron una pareja, fueron heterosexuales, pero por casos de la vida tuvieron experiencias homosexuales y se identificaron más en ese aspecto, ¿cierto? Eso no quiere decir que él nunca tuvo la inclinación, quizás siempre se lo negó. Ahí entra también un componente psicológico, que todo el tiempo hay algo desde el inconsciente, todo el tiempo estamos reprimiendo ciertos comportamientos, o simplemente se negó a sentir la atracción por el otro, ¿cierto? Sí, porque lo usual es que en la casa nos dicen a la niña le gusta al niño le gusta a la niña y eso. Entonces lo van criando a uno como con ese régimen así. Entonces yo imagino que
a las personas así. También Igual quiero hacer una aclaración, no todo niño que juega como con el tema de las muñecas o que se identifica con el rol femenino quiere decir que él vaya a tener una tendencia o homosexual. que las niñas jueguen con el balón o con el carro. Hay un juego de roles también en la etapa del niño que es en el tema de la exploración, ¿cierto? Entonces la niña también va a querer ir a jugar con el carro, eso no quiere decir que a mi niña le van a gustar las mujeres, ¿cierto? Entonces como tener mucho cuidado con todo ese tema. Igual como si se define el día que la persona dice yo soy homosexual o yo soy heterosexual, pues me defino, ¿cierto? Bueno, Caro, hablábamos ahorita, o lo mencionaba yo al principio, que estás trabajando en la estrategia APS, el tema de sexualidad, entonces para que contemos de pronto un poquito qué estrategias se están implementando dentro de esta estrategia, valga la redundancia, con el tema de sexualidad para llegar precisamente a estas poblaciones en el municipio. Bueno, sí, desde APS, que es un programa que para mí es esencial y muy, muy primordial, porque nosotros tenemos la posibilidad de desplazarnos hacia las diferentes veredas, corregimientos, escuelitas. Entonces, desde mi componente, desde sexualidad, he abarcado principalmente con los jóvenes todo el tema de mitos. Yo me enfoco en aclarar todas las dudas que ellos tienen, porque yo nada me gano con ir a hablarles sobre qué tiene el aparato reproductor femenino si ellos no saben cómo se deben de cuidar. Hablo más desde un punto de vista desde el autocuidado, ¿cierto? También les hablo de los métodos de planificación familiar. Dentro de las escuelitas con los niños más pequeños hemos trabajado todo el tema de prevención del abuso sexual en los niños, que también tiene que ver con el tema de su sexualidad, con el tema del autocuidado. Entonces son estos como grandes temas que yo he trabajado con las personas desde APS. ¿Con qué tabúes te has encontrado a la hora de estar precisamente en esa interacción con los jóvenes? Bueno, el tabú principal que manejan todos los jóvenes y que se sorprenden es cuando salen con el mito, porque yo tengo una dinámica que es el tingo, tingo, tango, y dentro de una bolsita tengo pues como varios mitos donde los jóvenes van sacando, y hay uno de ellos donde dice que si el hombre cuando eyacula fuera de la vagina de la mujer no puede quedar en embarazo, ¿cierto? Entonces todos dicen que no es posible que la mujer quede en embarazo, pero eso es un mito bastante grande porque sabemos que así el hombre eyacule fuera de la vagina de la mujer puede quedar en embarazo, ¿cierto? ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque al igual, lo mismo que le digo a los jóvenes, al igual que como las mujeres lubricamos en un momento de excitación, los hombres también lubrican. ¿Cuál es? Sea poco o mucho, porque puede no presentarse mucho, entonces el hombre dice, no, yo no lubrico. Exacto. Pero tenemos que tener algo en cuenta. ¿Cuál es la función del líquido preseminal? El hombre eyacula y orina por el mismo conducto, ¿cierto? Entonces ese líquido preseminal lo que hace es limpiarnos ese conducto de la urea, de la orina, de los restos de orina que quedaron dentro del conducto. Ese líquido preseminal prepara el espacio para cuando el hombre eyacula no muera ningún otro espermatozoide, ¿cierto? Pero cuando se eyacula en gran cantidad, eso nos está limpiando, pero entonces igual están pasando espermatozoides vivos que no cumplieron la función de morir con la urea, ¿cierto? Con la parte de los restos de la orina del hombre. Entonces esos espermatozoides entran y si la mujer está ovulando, obviamente la mujer puede quedar en embarazo, ¿sí? Así es, el líquido preseminal prepara la eyaculación, no quiere decir que todos van a morir. Hay algunos espermatozoides que quedan vivos y esos son los que pueden alcanzar la fecundación. Bueno, y que claro, teniendo en cuenta que el espermatozoide es ese organismo que camina, él no camina, él corre. Entonces también hay que tener eso en cuenta, que no se va a quedar ahí en una sola parte. Microscópicamente vemos que el espermatozoide corre, pero el espermatozoide dura 72 horas vivo en la vagina y muchas veces se demora hasta 48 horas para la fecundación. Entonces uno cree que ese espermatozoide va a la carrera y en realidad él tiene que sortear varias cosas. Una, el espesor del flujo vaginal, ¿cierto? Tiene que pasar por el cuello del útero, tiene que hacer un recorrido bastante grande que uno dice, es que él como se ve tan rápido microscópicamente, pero no es real, se demora hasta 48 horas muchas veces para la fecundación, como puede que se demore las 24, ¿cierto? Bueno, otro tabú muy importante y que lo han aplicado las niñas, y me he encontrado niñas en las instituciones educativas que planifican con la pastilla del día después, ¿cierto? O el método de emergencia. Eso a nosotros nos parece como que pues irreal e ilógico,
pero entonces esa es la Hay función casos. de nosotros, Claro. ir a esos lugares a informar y como enseñarles a las personas que no cometan esos errores. Entonces me encontré una niña que planificaba con esto, cada vez que tenía relaciones sexuales su novio le compraba la pastilla del día después, pero entonces yo le decía, si él tiene para la pastilla del día después, es preferible que te compre una inyección al mes. Mira, las pastillas del día después es, como su nombre le indica, un método de emergencia, ¿cierto? ¿Emergencia cuando? Yo decidí utilizar un condón, pero en esa relación se me rompió, entonces tengo que ir a comprar esa pastilla, ¿cierto? No hacerlo por deporte, sino porque es un método de precaución y de prevención. La pastilla del día después tiene una carga hormonal bastante grande, ¿cierto? Entonces eso le puede causar a la mujer infertilidad, puede causar cáncer de cuello uterino, o también puede causar un exceso en las hemorragias. Por ejemplo, cuando le llegan la menstruación puede haber mucha abundancia de menstruación, ¿cierto? Entonces no es tan recomendable. ¿Cuál es la función de la pastilla del día después? ¿Cierto? Que mucha gente también tiene un mito con eso, que dice que con esto abortamos. Eso es totalmente falso. Con las pastillas del día después no abortamos. ¿Qué es lo que hace la pastilla del día después? La pastilla del día después lo que hace es que el moco vaginal o el flujo vaginal se ponga más espeso y que se dificulte que los espermatozoides viajen más rápidos al óvulo y mueran a las 72 horas. Por eso se toma antes de las 72 horas, para que esos espermatozoides no alcancen la fecundación. Si el espermatozoide llegó a las 24 horas y usted se las tomó a las 48, es falso que va a haber un aborto, o sea, ya usted quedó en embarazo, ¿sí? Y la pastilla entonces ya no... Y la surte pastilla efecto. no hace efecto, porque la gente dice es que eso es abortivo, la iglesia tiene una gran controversia, pero en realidad lo que hace la pastilla es que el moco vaginal se vuelva más espeso y impida el embarazo. Si el espermatozoide antes de la pastilla logró llegar, perdió el año con la pastilla. Exactamente, porque entonces muchas mujeres se quedan en embarazo, ahí se toman la pastilla después, ¿y cuántos abortos entonces tendríamos, cierto? Eso es como lo que tenemos que tener, como hacer la lógica, el cálculo lógico. O sea, hay mujeres que se dan cuenta a las 2 semanas y van y se toman las pastillas y eso no hace ningún efecto en la mujer. No, y además que esta pasada es demasiado mala, también así como puede causar hemorragias, también puede hacer que el periodo se aumente, pues aumente no, se nos ausente. Se descontrola, ¿cierto? Porque normalmente las personas cuando tomamos la pastilla del día después hay la presencia de un sangrado, entonces el próximo mes ya no va a ser tan estable, pues hay como un descontrol ahí porque es un tema hormonal, ¿cierto? Porque estamos consumiendo gran cantidad de hormonas a nuestro cuerpo. Bueno, de pronto otro de los tabú con los que te encuentras en los colegios o en los lugares donde Bueno, vas. yo digo que más que un tabú he encontrado es una falencia demasiado grande y es la pregunta que yo casi siempre le hago a los jóvenes es ¿quién de ustedes habla de sexualidad con sus papás? Entonces, si acaso en un salón me levantan la mano 3 o 4 y de la sexualidad los padres no estamos abriendo espacios de diálogo con los jóvenes para aclararles las dudas. Porque entonces el joven lo que hace es va y le pregunta al amiguito que tiene la misma edad, que quizás tiene menos experiencia que yo, y me va a aclarar las preguntas de una manera errónea. Bueno, volvemos, estamos en el error de todos. Exacto. Entonces él cometió el error, yo lo cometí y así. Entonces, claro, ¿cómo sería la educación sexual desde la familia? Ya tenemos una creencia de que solamente debo empezar a hablar de sexualidad con mi hijo cuando lo veo con noviecita. No, la sexualidad de mi hijo empieza desde el primer año, segundo año, desde sus primeros años de vida. Hay una sexualidad en ese niño. Entonces, ¿desde cuándo? Yo digo que desde que el niño tenga razón y empiece a entender que hay un autocuidado. Por ejemplo, yo porque trabajo prevención del abuso sexual con niños, porque ellos hay que enseñarles de que nadie les debe tocar su cuerpo. El autorreconocimiento también exacto, es muy importante. De que nadie debe de ir a tocarle su vagina, de que nadie ir a tocarles, que no deben de vender su cuerpo por el dulce, por el confite, que no se deben dejar engañar. Desde ahí, desde yo solo con el hecho de hablarle a mi hijo, desde que debe prevenir un abuso sexual, le estoy hablando de sexualidad. No, y también algo muy importante, que los padres anteriormente les daba pena decirle al niño, no, es que tu parte íntima se llama vagina, pene, entonces eso es también un problema muy grave, porque los niños, ¿cuál es tu vagina, cuál es tu pene? No sabes, entonces si te la tocaron o no, entonces es un problema. Exacto, mire, eso es muy cierto. Usted a un niño en una charla le dice pene y ellos inmediatamente lo que hacen es reírse, porque todo el tiempo hemos visto eso como un tabú. Entonces, ¿cuáles son los grandes tabúes de la sexualidad? El primero, que no llamamos las partes del cuerpo por su nombre.
O sea, ese es el tabú más grande. Bueno, y le enseñamos al niño que el palito, que la cosita, ¿cierto? Entonces que la Claro. florecita, y no les enseñamos realmente a cómo deben de cuidar su cuerpo. Una de las formas para prevenir abuso y que es más importante es enseñarle a su hijo cómo se llaman las partes de su cuerpo, ¿cierto? Bueno, ¿qué tal si vamos entonces a nuestra segunda sección, Eliani? Para que pasemos ya al tablero, que enseguida te contamos qué es el tablero, Caro. Una Y en tablería. esta ocasión vamos a ver entonces qué nos tiene Poncho en el retorno. Hola gente en Doble Vía, el retorno de hoy lo haremos a mi manera, descomplicado, en una bici que nos lleve a todos lados. Sí, les hablo nada más y nada menos que de Carlos Alberto Vives Restrepo, o para que me entiendan mejor, Carlos Vives. Este Samario se le dice a las personas que... Este Samario se le dice a las personas que son de Santa Marta, y les cuento que Santa Marta es oficialmente distrito turístico, histórico y cultural. Es la capital del departamento de Magdalena y fue fundada el 29 de julio de 1525 por el español Rodrigo Bastidas. Es la ciudad más antigua existente en Colombia y la segunda más antigua en toda Sudamérica. Gracias Google por este conocimiento. Este cantante nació en 1961 y es uno de los impulsadores de este ritmo vallenato en Colombia. Vives se dedicó a la música desde muy temprana edad. Su padre lo hacía cantar en reuniones, colaboraba en las iglesias a los sacerdotes, cantaba en los coros. Pobre niño, lo obligaban a cantar desde chiquito. Pero como dicen que los padres siempre tienen la razón, esta no es la excepción. Podemos ver que Carlos Vives es un excelente cantante con una historia artística muy profesional y muy talentosa. En 1979 entró a la Escuela de Arte Dramático, estudios que simultaneó con los de publicidad. ¿Será todo un drama o publicidad engañosa? Vaya uno a saber. Finalmente dijo que el drama no era lo suyo y junto con unos amigos formaron un grupo musical al que llamaron La Provincia. 1993 fue el año de este Samario, se metió de lleno a la música vallenata y sus clásicos de la provincia que incluyen canciones como La Gota Fría, La Casa en el Aire, Alicia Dorada. Él se dedicó a desempolvar estos clásicos vallenatos y les puso su ritmo sabrosón y los sacó a la luz. Este hombre ha pisado escenarios nacionales e internacionales, raro fuera que no, pues es colombiano. En 1992 se presentó en la Expo de Sevilla y en agosto de 1994 triunfó en Nueva York cuando cantó ante 5.000 espectadores. 5.000 espectadores. Ahí los empresarios se enamoraron de él e hizo una gira por toda España. Les decía que Carlos Vives estudió arte dramático y esa plática no se perdió, pues ha participado con éxito en algunas producciones de televisión. Ha grabado varias telenovelas en Miami y en Colombia, una de ellas y la más reconocida es Escalona, telenovela que sin duda catapultó el ritmo vallenato en este país. Su trabajo, Déjame Entrar, fue doblemente galardonado en la tercera edición de los premios Grammy Latinos, con los premios al mejor álbum y la mejor canción tropical. Carlos Vives posee el mayor récord de nominaciones a los premios Grammy Latinos ADUAR. Con más de 9 gramófonos en su repisa, Vives fue el primer colombiano galardonado con un premio Grammy. En España ganó el premio Barcelonés Ondas y en 2 oportunidades el premio Amigo, entregado por el Principado de Asturias. En la actualidad comparte su vida sentimental con la ex señorita Colombia Claudia Elena Vázquez. Es la pareja más estable del espectáculo colombiano. Amigos, esto fue todo por hoy. Feliz diciembre. Y por un antes, con cero quemados con pólvora, no la manipulemos, exploten sus talentos y nos vemos la próxima semana. Bueno, ahí teníamos a nuestro compañero Poncho dándonos a conocer un poco sobre Carlos Vives. Y bueno, aquí iniciamos la sección del tablero con nuestra invitada Carolina. Caro, el tablero como tal es una sección donde escoges 5 personajes, los escribes y después nosotros te planteamos unas situaciones con unos números que te vamos a pedir para que tú elijas con qué personajes harías pues como las situaciones. Hay viajes, hay algunos encuentros, entonces para que vayas pensando a ver. Bueno. Entonces Eliani le comparte el marcador, pasa si los escribes, yo me paso por acá por este ladito y para que entonces
juguemos en el tablero en esta ocasión. Bueno, el primero, Romeo. Tengo a Romeo. Ah, la bachata Tengo presente. a Yo creo que nunca lo habían Maluma. puesto. Yo creo que a Romeo nunca lo habían puesto. A Maluma sí lo han puesto varias veces. Rafael Novoa. Y Rafaelito. Eliani. No, es que Rafael Rafael Novoa. es muy interesante. Alejandro Sanz. Ah, yo pensé que iba a poner a Alejandro Vélez. Pero bueno. Por allá los camarógrafos están diciendo que Walter. Sanz. Pero yo creo que me falta Sí. la E. Por allá estaban diciendo, no. No, sí. Por allá están diciendo los camarógrafos que Walter, yo no sé. No, él está querido, pero... Para la próxima. Ese es de... Falta de pronto un Terreno escritor, privado. algo. Y me falta Suryavan Solar, que me encanta este hombre por intelectual. ¿De dónde es ese hombre? Suryavan Solar es el creador de una escuela que se llama Cóndor Blanco, es chileno, que tiene varias escuelas como Caiboma, el liderazgo, son personas que trabajan todo el tema, trabajo personal. Ahí yo me he capacitado pues como con algunas escuelas y enamorada totalmente porque es un hombre que conoce demasiado. Genial, bueno, entonces ahora nos vas a dar del 1 al 8 un numerito. Del 1 al 8, el 2. El 2, ¿con quién se casaría de esos hombres? Con Maluma. Sí, princesa. La princesa, ¿qué más fue? Bueno, te casarías con Maluma, porque con Maluma. Ay, ese tipo está muy querido. Ajo. Yo creo que el marido ahorita la va a esperar en la casa después de ver a mi hijita. No, pero él se casa conmigo en estos días. Bueno, otro numerito. El 7. El 7. ¿A quién se tiraría al rincón? Ay, al rincón, Alejandro Sanz. Ay, para que te cante el rincón. Ay, sí. Ay, ay, ay. Otro numerito. El 5. El 5. ¿A quién le concedería un deseo? A Suryavan Solar. Sí. Sí. Bueno, chévere. Bueno, te Porque quedan es el dos que me números. pediría cosas muy intelectuales. Ah, bueno. Que aportarían mucho a tu crecimiento profesional. Exactamente. Entonces, bueno, chévere. Nos Te restan faltan dos. dos numeritos. El 1. El 1. ¿A quién besaría y en qué parte del cuerpo? Ay, a Romeo, ese hombre tan sensual. ¿En Ay, dónde lo es besaría? cierto. Como hay que en dónde, en la boquita. Hay que aprovechar el momento. Listo. Y el último numerito para Rafael Novoa. El número 3. El número 3. ¿Con quién cumpliría una fantasía sexual y cuál? Bueno, ya con Rafael Novoa, pero entonces, ¿qué fantasía sexual cumplirías con Rafael Novoa? La verdad, he sido una mujer de pocas fantasías sexuales. No, algo más íntimo, algo, no sé, una cena romántica, qué sé yo, algo bien chévere, por allá como en Dubái. Ah, no, cerquitica allí. Algo así sencillo. Ya, aumenta y que le hable con Y ese ya. bozarrón. Ah, bueno, ahí teníamos entonces el tablero. Bueno, pasa por acá otra vez, te sientas para que terminemos de hablar entonces un poquito como ya de pronto algunas recomendaciones que tengas para las personas que nos están viendo en este momento, los jóvenes, padres de familia, sobre el tema de la sexualidad, que es muy importante, como lo mencionamos ahora, sobre todo tratar desde el hogar. Bueno, entonces uno de los, como de esas recomendaciones más grandes que tengo o que tengo para compartirles es el tema de abrir muchos espacios de diálogo con sus hijos, de todo el tiempo empezar a hablarles de sexualidad, de un tema del autocuidado, de un tema de si mi niña ya tiene novio, entonces hablemos de planificación familiar, aparte de que no solamente debemos de enfocarnos como en el tema de la procreación, sino como que mira si esa es la persona que tú quieres, valórese antes de cualquier otra situación, como todo un tema de amor propio y de crecimiento también dentro de la familia, donde podemos involucrar el tema de la sexualidad. Claro, de pronto también es importante mencionar o considero que es importante conocer nuestro cuerpo para que cuando haya un encuentro íntimo con otra persona
pueda ser ameno y no sea algo forzado. Claro que sí, mire, algo que yo les digo a los jóvenes cada vez que estoy en mis talleres y de pronto a los jóvenes que no han estado en mis talleres pero que están en sus casas de pronto escuchándonos en este momento, es que la sexualidad no simplemente es un desnudarse, es un quitarse la ropa. La sexualidad va más allá de eso, la sexualidad va más allá de un conocimiento, de un saber qué es lo que quieren para la vida, de planificar, de que a qué edad quiero tener un hijo, con qué persona. Entonces son cosas que yo hago como mucho hincapié en el proyecto de vida de los jóvenes, que también no solo incluyamos el carro, la finca, todas esas cosas, sino esa vida sexual también dentro de un proyecto de vida. Claro, muchas gracias por haber estado en WI. Bueno, muchas gracias a usted. Esperamos vuelva por acá. Claro que sí, cuando quieran, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, televidentes, así llegamos al final de En Doble Vía. Nos vemos próximamente con más temas de importancia para ustedes los jóvenes y para las familias en general. Eliane. Bueno, claro que sí, aquí nos despedimos, dándole el agradecimiento a Caro y también al Almacén Cancan, que nos viste a mi compañera Alex y a mí en esta ocasión. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Adiós. AUPAN, la televisión de los andinos.